El teléfono de Carolina Vega vibró con una notificación que cambiaría su vida para siempre. Investigación en curso. Grupo Vega bajo sospecha de fraude sistemático. Sus manos temblaron mientras leía el titular del periódico financiero más importante de México. Imposible. Su padre, Guillermo Vega, era sinónimo de integridad en el mundo empresarial mexicano. El hombre que le había enseñado que un nombre limpio vale más que todo el dinero del mundo no podía estar involucrado en algo así. Pero mientras revisaba frenéticamente los documentos que su asistente le había enviado, las cifras no mentían. Los proyectos emblemáticos, los premios a la excelencia, la fundación benéfica, todo construido sobre un castillo de naipes que ahora amenazaba con derrumbarse, llevándose consigo no solo la fortuna familiar, sino también el futuro de miles de empleados. Y lo peor, su padre, hospitalizado tras un derrame cerebral, no podía defenderse. Ahora dependía de ella descubrir la verdad y salvar lo que pudiera antes de que fuera demasiado tarde. Si alguna vez te has preguntado qué harías si descubrieras que todo lo que creías saber sobre tu familia es una mentira, esta historia te mostrará cómo una mujer enfrentó la devastadora verdad sobre el imperio de su padre y encontró la fuerza para reconstruirlo sobre cimientos de honestidad. El sol se elevaba sobre la Ciudad de México, iluminando los modernos rascacielos de Santa Fe mientras Carolina Vega, directora de operaciones internacionales de Grupo Vega, conducía su Audi por el periférico. A sus 36 años, Carolina representaba la nueva generación de ejecutivas mexicanas, brillante, con un MBA de Stanford, y suficientemente audaz para haberse ganado el respeto en un ambiente tradicionalmente dominado por hombres. Su teléfono sonó a través del sistema del auto. Era Martín, su asistente. Buenos días, Caro. Perdón por molestar tan temprano, pero acaba de salir una nota en el Financiero. Es complicado. ¿Qué tan complicado, Martín? Estoy a 10 minutos de la oficina. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores está investigando a Grupo Vega. Mencionan posibles irregularidades en los contratos gubernamentales de los últimos 5 años. Carolina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué dice papá? El silencio al otro lado de la línea fue breve pero revelador. Don Guillermo sigue en el hospital, Caro. Los médicos dicen que necesita reposo absoluto. Entiendo. Prepara una reunión de emergencia con el comité ejecutivo para las 10. Y consígueme toda la información disponible sobre esta investigación. Al colgar, Carolina intentó mantener la calma. Su padre, Guillermo Vega, fundador y presidente de uno de los conglomerados de construcción e infraestructura más importantes de México, había sufrido un derrame cerebral 3 días atrás. Los médicos eran optimistas sobre su recuperación física, pero habían advertido que necesitaría semanas, quizás meses, de reposo. Lo que significaba que lidiar con esta crisis caería enteramente sobre sus hombros. Al llegar a la imponente torre de cristal que albergaba las oficinas centrales de Grupo Vega, Carolina notó inmediatamente el ambiente tenso. Miradas nerviosas, conversaciones en susurros que se interrumpían con su presencia. La noticia se había extendido rápidamente. En su oficina, Martín la esperaba con una carpeta y expresión preocupada. Aquí está todo lo que pude recopilar. La investigación parece centrarse en los proyectos del Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Carolina revisó los documentos con creciente inquietud. Según las acusaciones, Grupo Vega había inflado sistemáticamente los costos de materiales, presentado facturas por trabajos nunca realizados y utilizado empresas fantasma para desviar fondos públicos. Esto es absurdo, murmuró. Papá jamás permitiría algo así. Pero mientras profundizaba en los datos, ciertos patrones comenzaron a emerger. Discrepancias que, individualmente, podrían parecer errores administrativos, pero que en conjunto pintaban un cuadro perturbador. La reunión con el comité ejecutivo fue tensa. Ricardo Fuentes, el director financiero que llevaba 20 años con la empresa, parecía particularmente nervioso. Son acusaciones sin fundamento, insistió, evitando el contacto visual. Competidores envidiosos queriendo manchar nuestro nombre ahora que don Guillermo está hospitalizado. Tal vez, respondió Carolina, pero necesitamos tomar esto con seriedad. Quiero una auditoría interna completa, comenzando por los proyectos mencionados en la investigación. Con todo respeto, Carolina, intervino Javier Montaño, vicepresidente y amigo cercano de su padre,
Una auditoría interna podría interpretarse como admisión de culpabilidad. Sugiero que esperemos a que tu padre se recupere antes de tomar decisiones drásticas. Carolina miró a los 10 ejecutivos reunidos alrededor de la mesa. Hombres mayores, la mayoría, que la habían visto crecer y que, estaba segura, la seguían viendo como la niña que visitaba la oficina de su padre los viernes por la tarde. Aprecio la sugerencia, Javier, pero no tenemos ese lujo. Si estas acusaciones son falsas, una auditoría lo demostrará. ¿Y si no lo son? Dejó la frase incompleta, permitiendo que el peso de las implicaciones se asentara en la sala. Al salir de la reunión, se encontró con Elena Cortés, la asistente personal de su padre durante los últimos 15 años. Su expresión era de profunda preocupación. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó en voz baja. Una vez a solas, Elena cerró la puerta y se sentó frente a Carolina. Tu padre sabía que esto podría pasar. Hace unos meses me pidió que guardara algo para ti, en caso de emergencia. Le entregó una pequeña llave. Es de una caja de seguridad en el Banco Azteca de Polanco. Dijo que si alguna vez había problemas y él no estaba disponible, debía dártela directamente a ti. A nadie más. Carolina contempló la llave, sintiendo que el peso de lo desconocido se sumaba a la carga que ya llevaba. ¿Te dio alguna indicación de qué contiene? Elena negó con la cabeza. Solo dijo que era un seguro, y que esperaba que nunca tuvieras que usarlo. Esa tarde, después de visitar a su padre en el hospital, donde permanecía estable pero inconsciente, Carolina se dirigió al banco. El contenido de la caja de seguridad era simple pero devastador, una memoria USB y una carta manuscrita. En la soledad de su apartamento en Las Lomas, Carolina abrió la carta con manos temblorosas. Mi querida Carolina, comenzaba con la inconfundible letra de su padre. Si estás leyendo esto, significa que mis errores finalmente me han alcanzado y, por alguna razón, no estoy ahí para enfrentarlos. Primero, necesito que sepas que todo lo que hice, lo hice pensando en el futuro de la empresa y de nuestra familia. Los contratos gubernamentales siempre han sido el pilar de nuestro negocio, pero en los últimos años, las reglas no escritas cambiaron. Los costos adicionales se volvieron más exigentes, los intermediarios más voraces. Comencé justificándolo como el precio de hacer negocios en nuestro país, pero pronto la línea entre lo éticamente cuestionable y lo francamente ilegal se volvió borrosa. La memoria USB contiene registros detallados de todas las transacciones irregulares, nombres de funcionarios involucrados y cuentas donde se desviaron fondos. Hice copias de seguridad de todo como protección, pero nunca tuve el valor de usarlas. Ahora depende de ti decidir qué hacer con esta información. Cualquiera que sea tu decisión, quiero que sepas que estoy profundamente arrepentido por el legado manchado que te dejo. Te amo, papá. Carolina pasó la noche revisando los archivos de la memoria. La evidencia era abrumadora y dolorosamente específica. Contratos inflados, sobornos disfrazados como gastos de consultoría, una red de empresas fantasma creadas para ocultar el verdadero destino de millones de pesos. Y lo más perturbador, la participación de varios miembros del comité ejecutivo, incluyendo a Ricardo Fuentes y Javier Montaño. La realidad la golpeó con fuerza devastadora. El imperio que su padre había construido durante 4 décadas, el legado del que siempre había estado orgullosa, descansaba sobre cimientos de corrupción. Esa noche apenas durmió, debatiéndose entre la lealtad familiar y su propio sentido de lo correcto. Por la mañana, tomó una decisión. Su primer paso fue contactar a Ana Sofía Merino, una abogada especializada en casos corporativos y vieja amiga de la universidad. Le presentó la situación sin revelar todos los detalles. Hablas de un caso hipotético donde la hija de un empresario descubre prácticas fraudulentas en la empresa familiar, resumió Ana Sofía. ¿Y quieres saber qué opciones tiene esta hija hipotética? Carolina asintió, agradeciendo la discreción de su amiga. Básicamente tiene 3 caminos, explicó Ana Sofía. 1. Ignorar lo que sabe y seguir como si nada, lo que eventualmente resultará en un desastre mayor. 2. Cooperar completamente con las autoridades, lo que probablemente salve a la hija pero destruya la empresa y el legado familiar. O 3. El camino más difícil, limpiar internamente el desastre, separar a los elementos corruptos, llegar a acuerdos de reparación, y reconstruir sobre bases éticas.
¿Y si el fraude es tan extenso que la empresa no puede sobrevivir sin él? Ana Sofía la miró directamente. Entonces quizás no merezca sobrevivir. Con un plan comenzando a formarse, Carolina convocó una reunión privada con Eduardo Linares, un auditor externo de confianza y profesor suyo de Stanford. Después de firmar acuerdos de confidencialidad, le mostró parte de la evidencia. No te voy a mentir, Carolina, esto es grave, dijo Eduardo después de revisar los documentos. Pero no es un caso perdido si actuamos rápidamente. Juntos, diseñaron una estrategia de 3 fases. Primero, identificar a todos los involucrados en las prácticas fraudulentas. Segundo, detener inmediatamente cualquier operación ilícita en curso. Y tercero, preparar un plan de remediación que pudiera presentarse a las autoridades como muestra de buena fe. El siguiente paso fue mucho más difícil. Carolina visitó a su padre en el hospital, quien ahora estaba consciente aunque debilitado. Con el corazón pesado, le mostró la carta y le contó sobre su plan. Guillermo Vega, el hombre que siempre había parecido indestructible, lloró como un niño. Lo siento tanto, hija. Comencé con pequeñas concesiones que parecían necesarias. Luego cada vez fue más fácil justificar el siguiente paso. Te voy a salvar, papá, prometió Carolina. Y voy a salvar tu empresa. Pero necesito que entiendas que algunas personas caerán en el proceso. Guillermo asintió débilmente. Haz lo que debas hacer. Confío en ti. Armada con la autorización de su padre y la evidencia necesaria, Carolina comenzó la limpieza interna. Confrontó primero a Ricardo Fuentes, mostrándole pruebas específicas de su participación. Tienes 2 opciones, le informó con voz firme. Renuncia silenciosamente hoy mismo y cooperas con nuestra investigación interna, o mañana enfrentas no solo el despido sino evidencia presentada directamente a la Fiscalía. 1 a 1, los ejecutivos implicados fueron confrontados con decisiones similares. Algunos, como Ricardo, optaron por la salida silenciosa. Otros, como Javier Montaño, reaccionaron con indignación y amenazas. ¿Crees que puedes llegar y desmantelar lo que hemos construido?, le espetó Javier. Tu padre entendía cómo funcionan las cosas en este país. Tú y tus ideas americanizadas van a destruir todo. Lo que va a destruir esta empresa es la corrupción, no la ética, respondió Carolina sin intimidarse. Y si tengo que desmantelar para reconstruir, que así sea. La batalla interna fue brutal. Se filtraron rumores a la prensa, las acciones de la empresa cayeron un 30% en una semana, y algunos clientes comenzaron a distanciarse. Pero Carolina se mantuvo firme. Con el equipo corrupto removido, emprendió la segunda fase, detener todas las operaciones fraudulentas. Esto significó pausar varios proyectos importantes y renegociar contratos, lo que generó más inestabilidad a corto plazo. El momento más crítico llegó cuando decidió acercarse proactivamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con un plan detallado de remediación. Acompañada por Ana Sofía y Eduardo, presentó tanto la evidencia del fraude como las acciones ya tomadas para corregirlo. No venimos a negar lo ocurrido, explicó a los sorprendidos funcionarios. Venimos a demostrar nuestro compromiso con la transparencia y a proponer un camino hacia adelante que incluye restitución completa de fondos irregulares y colaboración total con su investigación. La estrategia era arriesgada, pero calculada. Al tomar la iniciativa, Carolina esperaba mitigar las sanciones y, crucialmente, mantener viva la empresa mientras se limpiaba su reputación. Los meses siguientes fueron los más difíciles de su vida profesional. Trabajaba 16 horas diarias, dividiéndose entre la reestructuración interna, las negociaciones con autoridades y la tarea de mantener a flote las operaciones legítimas del grupo. El costo fue enorme. Grupo Vega tuvo que vender activos significativos para pagar multas y restituciones. La plantilla se redujo casi a la mitad. Y varios proyectos importantes tuvieron que abandonarse. 6 meses después del inicio de la crisis, Carolina convocó a los empleados que quedaban para un anuncio importante. En el auditorio de la sede corporativa, ahora parcialmente vacío, se paró frente a los nerviosos trabajadores que habían sobrevivido a la purga. Hoy marca el final del proceso de investigación oficial, anunció. Las autoridades han aceptado nuestro acuerdo de remediación. Grupo Vega continuará, aunque más pequeño y con un enfoque diferente. Los aplausos fueron cautelosos, mezclados con suspiros de alivio.
Pero más importante que sobrevivir es cómo vamos a avanzar, continuó. A partir de hoy, implementamos un nuevo código ético corporativo con tolerancia cero a prácticas cuestionables. Establecemos un comité independiente de vigilancia. Y cada contrato, cada proyecto, cada peso gastado será completamente transparente, no solo para las autoridades sino para todos ustedes. Presentó entonces a los nuevos miembros del equipo directivo, profesionales respetados sin vínculos con el antiguo régimen. Y finalmente, anunció el rebranding de la empresa, de Grupo Vega a Nueva Fundación, un nombre que simbolizaba tanto la continuidad familiar como el compromiso con cimientos más sólidos. Un año después del escándalo inicial, Nueva Fundación comenzaba a mostrar signos de recuperación. Aunque significativamente más pequeña, la empresa había ganado proyectos importantes precisamente por su nuevo compromiso con la transparencia. Carolina había implementado sistemas de gestión ética que se convertirían en referente para la industria. Guillermo Vega, ya recuperado físicamente pero marcado por la experiencia, había aceptado un papel consultivo sin poder ejecutivo. Su relación con Carolina había cambiado profundamente, donde antes había admiración ciega, ahora existía un respeto complejo, consciente tanto de sus fortalezas como de sus fallos. En una tarde tranquila, padre e hija contemplaban desde la oficina de Carolina el horizonte de la Ciudad de México, con sus contradicciones y belleza caótica. Cuando me convertí en empresario, reflexionó Guillermo, soñaba con construir algo que perdurara, que llevara nuestro nombre con orgullo. Nunca imaginé que serías tú quien realmente cumpliría ese sueño, no construyendo más alto, sino construyendo mejor. Carolina tomó la mano de su padre. Lo construimos juntos. Tus errores me enseñaron tanto como tus aciertos. ¿Valió la pena?, preguntó él. Podrías haber tomado el camino fácil. Alejarte, empezar algo nuevo sin toda esta carga. Carolina miró los planos sobre su escritorio para un nuevo proyecto de vivienda sustentable en Oaxaca, el primero completamente concebido bajo su liderazgo. La integridad nunca es el camino fácil, respondió. Pero es el único que permite construir algo que realmente perdure. Mientras el sol se ponía sobre la metrópolis, iluminando con tonos dorados y rojizos el paisaje urbano, Carolina entendió que había logrado salvar mucho más que una empresa. Había recuperado un legado, transformándolo en algo de lo que podía estar genuinamente orgullosa. No un imperio construido sobre mentiras, sino una fundación anclada en la verdad, por dolorosa que ésta hubiera sido. Si esta historia de redención empresarial y coraje moral te impactó, dale like para que más personas puedan reflexionar sobre la importancia de la integridad en los negocios. Suscríbete a nuestro canal para recibir más historias inspiradoras de México y Latinoamérica que exploran los desafíos éticos del mundo corporativo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿te has enfrentado alguna vez a una situación donde tuviste que elegir entre la lealtad familiar y hacer lo correcto? Tu experiencia podría inspirar a otros que enfrentan dilemas similares.